Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de un concepto que creo que se esgrime de forma evidente y se detalla de forma obvia dentro del Real Madrid actual y no tan actual con respecto a sus situaciones contractuales. Porque uno, en los últimos tiempos, es verdad que vas viendo distintas acciones, reacciones y manera de actuar de algunos futbolistas y uno tiene la sensación de que el Real Madrid es el retiro dorado, es la jubilación de oro, básicamente, para muchos futbolistas importantes del Real Madrid. Y es que tenemos casos, ejemplos evidentes de futbolistas que se entiende que ya no están para rendir al máximo nivel en el Real Madrid y que no están ni siquiera para jugar en un Real Madrid y que están en su legítimo, por otra parte, derecho de exprimir el contrato al máximo. Y yo no digo que el Real Madrid sea el único club, seguro que hay muchas situaciones en distintos equipos, pero es verdad que esa sensación de que hay jugadores en modo hipoteca en el Real Madrid, pues uno la vive, uno la percibe. Jugadores que sí, que cada uno tiene sus, digamos, sus particularidades, y no todos los casos son exactamente iguales, pero jugadores como Marcelo, Isco, Bale, Mariano, este tipo de jugadores, cada uno, reitero y repito, en sus niveles, parece que es que les da lo mismo no ser jugadores aptos para el Real Madrid y que, de alguna manera, lo que están haciendo con sus salarios es tapar la posibilidad de que aparezcan otros nuevos elementos dentro del equipo. Y repito, ellos como profesionales tienen derecho a exprimir su contrato en el Real Madrid, pero también, hablando de jugadores como Marcelo, que ha sido una leyenda en el Real Madrid y le queda un año de contrato, pues yo entendería que si él mismo ve que ya no está para jugar en un equipo top como el Real Madrid, que a lo mejor está para jugar en otros equipos de otros niveles, pues a lo mejor por cuestión de orgullo, básicamente de orgullo deportivo, competitivo y profesional, pues dejas paso, sales como un señor y dejas el Real Madrid, además, sabiendo que no te vas a caer rodando por los campos, dicho mal y pronto. Aunque hablando de rodar y caer mal en los campos, peor es el caso de Isco, porque Marcelo al menos no es como Sergio Ramos, que ha ido siempre vociferando a sus palmeros, buscando mejoras contractuales. El caso de Marcelo es llevado más desde la discreción, del mantenerse ahí, del decir, bueno, yo soy madridista, me mantengo, tal, vale. No es un Sergio Ramos en ese sentido que agite el avispero, ¿no? En ese aspecto no tiene nada que ver. Pero bueno, por ejemplo, el caso de Isco parece que está siempre a regañadientes. Cuando uno le ve sobre el terreno de juego o en el banquillo o incluso en momentos claves de la temporada pasada veías una imagen de Isco y Marcelo estaba totalmente implicado con la posibilidad de ganar la Liga y Isco, pues no. Vamos, estaba de todo menos implicado, tal cual. Y además de un jugador que es que no se ha cuidado físicamente. Marcelo se ha cuidado bastante más, aunque ya no tenga el nivel físico, pero lo de Isco, estamos hablando ya entre nosotros de un aspecto de exfutbolista, de un aspecto que riñe mucho con el aspecto de un profesional que se le deba prevenir a un futbolista del Real Madrid. Isco se aleja muchísimo, muchísimo a las antípodas de esa modalidad de jugador que debería exigirse en el Real Madrid. Y este tío ha ido cobrando y dando un nivel paupérrimo, y es que tiene 29 años. Vamos, que no es que tenga 35, 36, pero lo parece, por cómo se mueve dentro del campo. Y ahí está, exprimiendo el contrato. Vamos a ver lo del Milan, si es verdad o no. Yo lo veo difícil, pero oye, si hay algún club que se lo quiera llevar, lazo y chao chao. Y luego el caso de Bale, que hombre, después de las declaraciones varias que ha hecho y de la sensación de mofa constante que ha tenido Bale con respecto al Real Madrid, más allá del palmerismo oportuno que quiera tener alguno en algún programa de televisión, nadie se traga que Bale sea un tipo comprometido con el Real Madrid, con el madridismo o con lo que se le exija a un profesional de su teórico nivel futbolístico, que lo ha tenido, que ha sido un jugador clave, leyenda incluso, del Real Madrid, si queremos ir más allá. Pero Gareth Bale lleva 3 años apagado o fuera de cobertura del compromiso con el Real Madrid. Cuando se le pidió dar un paso al frente, dio 3 para atrás. Al igual que Isco, o al igual que Asensio.
Pero en el caso de Bale, siendo mejor futbolista que estos dos primeros, no cogió el testigo de líder cuando se fue Cristiano Ronaldo. Y tras todo eso encima ha ido marcándose estados de forma bajo, declaraciones varias, falta de detalle, falta de ética, etc, etc. Entonces, ¿qué hace Gareth Bale en el Real Madrid? Su etapa terminó hace mucho. No pinta nada a Gareth Bale en el Real Madrid. Y él, si tuviera un mínimo de empatía al Real Madrid, pues a lo mejor negociaría su situación para poder seguir del Real Madrid. Yo no digo perdonar, insisto, está en su derecho. Pero macho, negocia con el club, la situación. Vamos a ponernos a hablar, teniendo en cuenta que tu rendimiento en el terreno de juego ha sido el que ha sido en los últimos tiempos. Y tus comportamientos fuera del campo han sido lamentables. Incluso en el campo alguno también. Hombre. En fin, tristísimo. Y bueno, casos como el de Mariano llevándose 5 kilos ahí por la face, sin hacer nada y sin jugar, pues bueno, esto ya sería el morro de los morros, ¿no? Porque al menos Bale, Isco y Marcelo han sido cracks, cada uno en su momento, y decía, bueno, pues han sido auténticos fenómenos. Uno más vagos y otro menos vagos. Pero en el caso de Mariano, es que ya es absolutamente vergonzante. Tremendo lo de este tío. A ver quién se lo quiere llevar, cobrando lo que cobra. Fácil no va a ser. A ver cómo consigue el Real Madrid deshacerse de él. Y es que al final es eso, la jubilación, el estar ahí, esos contratos que tienes en el Real Madrid, que disfrutas ahí de una ciudad extraordinaria, juegas lo justo, estás ahí en la banqueta, disfrutando, viendo los partidos, no sé. Y sí, hemos vivido muchos casos anteriores, parecidos en cuanto a jugadores que no han sabido retirarse o irse del Real Madrid. Caso de Casillas, Hierro, Raúl, grandes leyendas. Y luego están las excepciones, como el tan criticado Zinedine Zidane, que por supuesto ha hecho cosas mal como entrenador, pero como profesional un señor. En su momento lo demostró. Perdonando, la quita. El dinero. El dinerín. Lo perdonó. Como jugador, lo perdonó. Podía haberse llevado 6 kilos más. Y él dijo, no, porque ya no estoy para competir, y se acabó. Y estaba en su legítimo derecho, estoy abusando de ese término, pero estaba en su legítimo derecho de cobrar ese dinero, y no lo hizo. Entonces yo creo que hay jugadores y jugadores, personas y maneras de comportarse. Sobre todo esto, maneras de comportarse. Porque al final personas podemos deducir cómo es un tío, pero no lo conocemos realmente a los jugadores. Pero los comportamientos hablan por sí solos de esos profesionales. Y a nivel de profesionalidad, actualmente hay jugadores del Real Madrid que, por A o por B, dejan mucho que desear. Y los pequeños grandes detalles marcan a las personas y también a los futbolistas.